Hola, en nuestro trabajo anterior sobre la investigación de los componentes y contaminantes del aire, nos pudimos dar cuenta que cada una de estas sustancias puras, que clasificamos como elementos o compuestos, están asociadas a un símbolo o a una fórmula química. Nuestro trabajo ahora entonces es aprender a relacionar el nombre de cada sustancia con su símbolo o fórmula correspondiente. En el caso de los elementos que se representan con su símbolo, entonces esto lo vamos a estudiar desde la tabla periódica. En la tabla periódica aparecen todos los elementos que existen en la naturaleza y aparece entonces el nombre y el símbolo de cada uno de ellos. La idea es que aquellos elementos que son más comunes te aprendas de memoria, ¿cierto?, cuál es el símbolo con el cual lo identificamos. En el caso de aquellas sustancias que se representan con una fórmula, esta fórmula nos está indicando la proporción definida de la proporción definida de átomos de cada elemento que están formando la sustancia. Y nuestra tarea es aprender a asociar una fórmula con su nombre o, si conocemos el nombre, saber asociar cuál es su fórmula química. Para eso, entonces, vamos a estudiar por ahora aquellas sustancias que están formadas solamente por dos tipos de elementos que se denominan compuestos binarios. Vamos a ver aquí como ejemplos algunas sales. En este caso, tenemos la fórmula BCl3. B es el símbolo del boro, Cl es el símbolo del cloro. Esta fórmula nos está diciendo que por cada 3 átomos de cloro, ¿cierto?, tenemos un átomo de boro. Para nombrar este compuesto, entonces vamos a hacer uso de los prefijos griegos como mono, di, tri, tetra, penta, hexa, etc., para indicar el número de átomos de cada elemento que están formando parte de nuestra sustancia. En este caso, entonces, para indicar que hay 3 átomos de cloro, usamos el prefijo tri. El elemento que está al final de la fórmula va a terminar en uro y luego el elemento que está al principio lo nombramos tal cual como aparece su nombre en la tabla periódica. Para esta fórmula entonces, BCl3, el nombre es tri, porque hay 3 átomos de cloro, cloruro, porque el elemento del final se cambia la terminación O por uro, tricloruro de boro, que es el nombre del elemento que está al principio. Nuestro segundo ejemplo, entonces, vemos que hay 4 átomos de cloro, por lo tanto el prefijo para indicar esto de que hay 4 átomos es tetra. El nombre del elemento que está al final lo terminamos en uro y luego nombramos el elemento que está al principio. Por lo tanto, el nombre de esta sustancia es tetracloruro de carbono. Tenemos otros ejemplos al final de esta tabla. Acá. En este caso, tenemos 6 átomos de flúor y tenemos un átomo de uranio. Por lo tanto, comenzamos el nombre con el elemento que va al final y ya sabemos que lo tenemos que terminar en U. Como hay 6 átomos de flúor, entonces el prefijo para indicar esta cantidad es hexa. El nombre del compuesto entonces es hexafluoruro de uranio. Para el siguiente ejemplo, nuevamente hay 6 átomos de flúor que están acompañados a un átomo de azufre.
comenzamos con el elemento que está al final, ¿ya? Y tenemos que indicar que son 6 átomos. Por lo tanto, nuevamente el prefijo es hexa. El último el elemento del final termina en uro. Entonces, hexafluoruro. Y luego nombramos el elemento que va al principio, que es el azufre. Por lo tanto, el nombre es hexafluoruro de azufre. Los ejemplos que están acá en la parte intermedia se nombran de manera distinta, pues acompañado del elemento que va al principio, tenemos el oxígeno. Por lo tanto, siempre que tengamos un compuesto binario, es decir, formada por dos elementos distintos, entonces, si uno de estos elementos es el oxígeno, todas estas sustancias se van a nombrar como óxidos. Tenemos entonces que el oxígeno nosotros lo nombramos como óxido. Y además seguimos la misma regla anterior de indicar con el prefijo griego el número de átomos correspondientes. Y finalmente nombramos el elemento que va al principio de nuestra fórmula. Por lo tanto, para este ejemplo, CO, ¿cierto?, que es uno de los contaminantes del aire que respiramos, tenemos que hay un átomo de oxígeno. Por lo tanto, el prefijo para uno es mono. Como es oxígeno, entonces la palabra es óxido, que usamos para nombrarlo. Entonces, monóxido de carbono. Acá tenemos otro ejemplo en donde la diferencia es que tenemos dos átomos de oxígeno. Por lo tanto, esta sustancia es distinta porque tiene otro nombre. El prefijo griego entonces para indicar que hay dos átomos de oxígeno es di. Como es oxígeno, entonces es óxido. Por lo tanto, dióxido de carbono. Acá, un átomo de oxígeno, entonces monóxido de nitrógeno. Dos átomos de nitrógeno, entonces dióxido de nitrógeno. Un átomo de oxígeno y dos átomos de nitrógeno. Entonces, monóxido de di, que es el prefijo griego para indicar que hay dos átomos de nitrógeno. Entonces, monóxido de dinitrógeno. Acá, tres átomos de oxígeno y dos átomos de nitrógeno. Por lo tanto, el nombre es trióxido de dinitrógeno. Dos átomos de nitrógeno y cuatro átomos de oxígeno. Por lo tanto, el nombre es, el prefijo para indicar que son cuatro es tetra. Pero como la palabra que sigue sería óxido, como nos quedan dos vocales juntos, se usa de eliminar la A del prefijo griego y seguir entonces con la palabra óxido. Entonces, el nombre del compuesto es tetróxido de dinitrógeno. Tenemos dos átomos de nitrógeno y 5 de oxígeno. Entonces, el prefijo griego para 5 es penta, pero nuevamente como la palabra que sigue es óxido, eliminamos la A, ¿cierto? Y nos queda pentóxido de dinitrógeno. Tenemos un átomo de oxígeno con uno de plomo, por lo tanto, monóxido de plomo. Dióxido de plomo. Bueno, aquellos contaminantes del aire como los óxidos de azufre, te recomendamos entonces que para cada uno puedas formular su proporción de átomos, es decir, su fórmula química y asociarla al nombre correspondiente.